En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Continuamos con nuestra lectura bíblica del libro de Nehemías, capítulo 5, versículo 1. Se suscitó una gran queja del pueblo de sus mujeres contra sus hermanos judíos. Unos decían: hemos tenido que empeñar nuestros hijos e hijas para conseguir trigo y comer y sobrevivir. Otros gritaban: a causa del hambre hemos tenido que empeñar nuestros campos, viñas y casas para conseguir trigo. Otros añadían: hemos tenido que acudir al préstamo para poder pagar al rey el impuesto de nuestros campos y viñas. Y ahora, aunque nuestra carne es como la carne de nuestros hermanos y nuestros hijos son como sus hijos, hemos tenido que someter a nuestros hijos e hijas a servidumbre. Algunas de nuestras hijas están ya sometidas a servidumbre y no podemos hacer nada por ellas, por nuestros campos, viñas, ya no nos pertenecen. Cuando escuché estas quejas manifestadas a gritos, me irrité muchísimo y tras reflexionar en mi corazón, reprendí a los notables y los funcionarios diciéndoles. Pues la primera parte aquí es una queja y la persona que tiene autoridad toma en su corazón y discierne lo que le están diciendo, ¿verdad? Es una persona ungida de Dios, ¿verdad? Es un escrito de Nehemías. Y entonces, al hacer el discernimiento y darse cuenta que hay una injusticia y lo que está sucediendo, lo que ha perdido el pueblo de Israel, toda su esencia, hasta dónde han llegado ya a vender los campos al rey, no tenemos que comer, los hijos son servidumbre, los compran los otros judíos. Entonces está haciendo una cosa terrible, que al final de cuentas sigue avanzando y después lo vamos a ver, ¿verdad? Pero le dice esta persona: cada uno de ustedes está imponiendo usura a su hermano. Reuní contra ellos una gran asamblea y le dije: nosotros en la medida de nuestras posibilidades hemos rescatado a nuestros hermanos judíos que habían sido vendidos a los gentiles, y en cambio ustedes venden a sus hermanos para que se revendan a nosotros. Se callaron sin saber qué decir. Yo insistí: no está bien lo que hacen. ¿Por qué no caminan en el temor de nuestro Dios, lejos del oprobio de los gentiles, nuestros enemigos? También yo mismo, hermanos y mis servidores, hemos prestado a muchos dinero y trigo. Perdonemos esta deuda. Devuélvanle sus campos, viñas, olivares y casas, e incluso los intereses debidos por el dinero, el trigo, el mosto y el aceite. Ellos respondieron: lo devolveremos y no reclamaremos nada, haremos lo que nos digas. Llamé a los sacerdotes y los tomé juramento de que harían así. Además sacudí el regazo de mi manto y dije: que Dios sacuda así todo hombre que no cumple esto, que le arrebate su casa y el fruto de sus fatigas, que así sea sacudido y quede vacío. Toda la asamblea contestó: amén. Alabaron al Señor y todo el pueblo hizo lo que había dicho. Qué hermosa reacción, ¿verdad? Cuando las personas estamos llenas de Dios, cuando entendemos perfectamente que hemos actuado de una forma equivocada y que tenemos que rectificar. Imagínense aquí, estamos hablando de, a veces, no sé, ustedes cómo pueden ver este texto, pero en el mundo en que vivimos, todo materializado, qué persona es capaz de decir: hey, es cierto lo que tú dices, es cierto lo que he hecho, pero ya no quiero tener esta persona atada a mí, ya no quiero este campo, que yo lo tomé porque no me pagaban, porque me lo vendieron barato. Ya no quiero estos esclavos, ya no quiero esta situación. La devuelvo a quien le pertenece. Solamente una persona que está desprendida totalmente de las cosas de este mundo y su interés es hacer la voluntad de Dios. Por eso llegan a dar esta respuesta, ¿verdad?
Y entonces, aquí nos habla y nos dice el escritor que, que entra a reflexionar de él mismo y les dice, miren, esto era lo que yo hacía. Y al final del capítulo 5 dice, acuérdate de mí, Dios mío, para bien por todo lo que ha hecho a este pueblo. En el capítulo 6 dice, cuando Sanballat, Tobías y Gesem, los árabes y el resto de nuestros enemigos se enteraron de que yo había restaurado la muralla y que no quedaba en ella ninguna brecha, aunque en aquel momento todavía no había colocado los portones en las puertas. Sanballat, Gesem, me mandaron este mensaje: ven, reunámonos para conversar en Cuefirá, en la vega de Ono. Y ellos, dice aquí el escritor, que ellos tenían la intención de maltratarlo, porque ellos pensaban que la realidad era que él se quería hacer poderoso para ir a la conquista, y esa no era la intención, simplemente era la intención de la reconstrucción, de tener un espacio seguro. Y él rehúsa y rehúsa y rehúsa constantemente reunirse con ellos. 3, 4 veces dice, eh, en el versículo 10 dice que entré en su casa de Samanías, hijo de Delaías, hijo de Metabel, donde él estaba reposando, y me dijo, vayamos a conversar al templo de Dios dentro del santuario, cerremos sus puertas, pues van a venir a matarte. Esta noche vendrán a matarte. Respondí, ¿es que un hombre como yo va a huir? ¿Acaso alguien como yo puede entrar en el santuario y seguir vivo? No iré. Entonces supe que Dios no lo había enviado, sino que había pronunciado aquella profecía sobre mí, sobornado por Tobías y Sanballat. Lo habían comprado para que me asustara, actuara así, pecase, para conseguir de mí alguna falta con la que podría deshonrarme. Acuérdate de mí, dice Dios mío, de Tobías y Sanballat, como corresponden a sus acciones, también de la profetisa Noadías y de todos los demás profetas que me intentaban atemorizar. Y finalmente se terminó de construir la muralla que ellos querían, ¿verdad? Y con sus puertas y sus vigilantes y todo. Dice en el versículo 4 del capítulo 7, la ciudad era muy grande y amplia, pero había en ella poca gente y no tenían casas construidas. Recordemos entonces lo que sucedió es el regreso de Babilonia y el proceso de reconstrucción que toma mucho tiempo, muchos años a ellos, ¿verdad? El libro de los Proverbios, quien justifica al malvado, quien condena al justo, ambos son abominables para el Señor. ¿Para qué sirve la ganancia en manos del necio? ¿Para adquirir sabiduría si no tiene inteligencia? El prójimo ama en todo momento, pero el hermano nace para el momento de angustia. Bueno, y en el libro de los Hechos de los Apóstoles sigue la intensidad de Pablo está preso, ¿verdad? Y entonces, en el capítulo 24, versículo 1 dice, 5 días después bajó el sumo sacerdote Ananías con algunos ancianos y un tal Tertulo, que era abogado, y presentaron ante el gobernador acusación contra Pablo. Citado Tertulo, comenzó la acusación diciendo, la gran paz que por ti gozamos los mejores realizadas en favor de esta nación, por tus cuidados las hemos recibido, excelentísimo Félix, siempre y en todo lugar con todo agradecimiento, y para no causarte más tiempo, te ruego que nos escuches brevemente con tu acostumbrada clemencia. Hemos encontrado esta peste de hombre que provoca alborotos entre todos los judíos de la tierra y que es jefe principal de la secta de los nazarenos. Ha intentado también profanar el templo, pero lo apresamos. Al interrogarlo podrás conocer por ti mismo todo lo que te lo acusamos. Se sumaron a la acusación los judíos diciendo que era realmente así, y al concederle la palabra al gobernador, respondió Pablo, sé que desde hace muchos años eres juez de esta nación y por eso voy a hablar en mi defensa con toda confianza.
puedes comprobar que no hace más de 2 días que subí a Jerusalén para adorar a Dios, y ni en el templo me han encontrado discutiendo con nadie ni alborotando a la gente en las sinagogas o por la ciudad. Puedo probarles. Tampoco pueden probarte las cosas de las que ahora me acusan. Confieso, en cambio, ante ti, siervo al Dios de mis padres, según el camino que ellos llaman y secta, creyendo todo lo que dice la ley y está escrito en los profetas. Tengo en Dios la esperanza que ellos mismos tienen, de que habrá una resurrección tanto de justos como de pecadores. Me esfuerzo por eso yo también en conservar siempre una conciencia limpia ante Dios y ante los hombres. Después de muchos años he venido para traer limosnas a los de mi nación y a presentar ofrendas. En estas circunstancias me encontraron purificado en el templo, sin aglomeraciones ni alboroto. Ciertos judíos ya son los que deberían presentarse ante ti y acusarme si tienen algo contra mí, o si no, que digan estos qué delito encontraron en mí cuando comparecí ante el Sanedrín, a no ser solo por la afirmación que pronuncié cuando estaban en medio de ellos, que soy juzgado hoy por ustedes a causa de la resurrección de los muertos. Eso es lo que explica Pablo, y entonces Félix dice, después me ocuparé de este asunto. No encontraba. Y aquí dice que por 2 años estuvo preso Pablo en Jerusalén, ¿verdad? Y hasta que hubo el cambio de gobernador. Dice 2 años después, Porcio Festo sucedió a Félix. Y entonces dice que este hombre, para tener contento a los judíos, mantuvo en prisión a Pablo. Bueno, pues aquí tal parece que se repite el mismo escenario de Jesús. Es inocente. Todo es inventado. Y Pablo entonces va a seguir este proceso hasta lo que vamos a ver enseguida, que él va a Roma, ¿verdad? Pero es hasta ahí, hasta en eso, Pablo imita a Jesús, ¿verdad? Todo era una mentira construida y construida por estos hombres tan llenos de soberbia, de envidia, el poder los volvió locos, y con tal de conseguir, siendo los que mandaban, teniendo las bolsas llenas y la conciencia manipulada de las personas, lo demás no importa. Dios, a ese lo gobierno yo, a ese lo gobernamos nosotros. Nosotros sí sabemos cómo piensa Dios y cómo deben ustedes actuar, porque a nosotros sí nos habla Dios y nos dice lo mal que se portan ustedes y cómo deben de cambiar y qué debemos de hacer nosotros para que ustedes estén bien. Pues este tiempo de el tríodo pascual que iniciamos el jueves, viernes y sábado, que nos dé esa gracia de unirnos más a la voluntad de Dios a través de la pasión de su Hijo. Que el Señor les bendiga, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.